Buenas tardes, es un gusto compartir esta fresca tarde de Santa Fe con todos ustedes y queremos empezar a festejar los 10 años de las actividades de nuestra Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí. Hoy estamos celebrando los resultados de lo que fue en aquel inicio una aventura académica que empezó por el año 2010, cuando firmáramos el convenio con el Instituto de Estudios Martianos de La Habana para la creación de esta cátedra. Un año después, en el año 2011, dábamos inicio a las actividades con mucho compromiso, mucha dedicación y mucho trabajo de lo que era el equipo de la entonces Secretaría de Relaciones Internacionales y de un grupo excelente de docentes, profesoras y profesores que en nombre de la institución quiero agradecer en la figura de Ana Copes como directora de este emprendimiento que ya lleva 10 años, pero que no es solo ella, sino que atrás hay un grupo de docentes que han trabajado denodadamente para que hoy estemos festejando y sea una realidad esta cátedra. Esta acción no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de la política institucional de la Universidad Nacional del Litoral, la cual refleja su latinoamericanismo en su propio estatuto, cuando en su preámbulo expresa que la Universidad Nacional del Litoral asume el desafío de formar mujeres y hombres libres que, respetuosos de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana y el desarrollo sustentable, así como la defensa de los valores democráticos, trabajen por una Argentina inclusiva, solidaria, con mayor libertad, igualdad, equidad y justicia e integrada a Latinoamérica. Para ello hemos definido a Latinoamérica como la región prioritaria de nuestro relacionamiento internacional y es con las universidades de la región con las que tenemos el mayor nivel de cooperación institucional. La Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí fue creada como un espacio para la divulgación académica y científica más allá del propio ámbito académico, propiciando la colaboración entre nuestros docentes y sus pares del resto del continente y de aquellos que, habiendo realizado trabajos o estudios que tuvieran como objeto Latinoamérica, su historia, su cultura y principalmente sus desafíos. Desde el principio, la visión central ha sido colaborar en la construcción de una mirada propia de la región y así constituirse en una caja de resonancia de la propia voz de la región cuando se habla sobre Latinoamérica. Luego de 10 años de evolución en nuestras políticas y estrategias de internacionalización, hemos logrado transformar este espacio en un ámbito académico capaz de producir acciones de internacionalización del currículum, como lo es la Escuela Internacional de Invierno sobre desafíos sociopolíticos que enfrenta Latinoamérica. Otro de los resultados que con orgullo podemos exhibir es la creación e implementación de una asignatura electiva destinada a estudiantes interesados en la movilidad internacional, ya sea que estos tengan su universidad de origen en la UNL y participen en nuestros programas de movilidad, como de aquellos otros que eligen a nuestra universidad para hacer sus estancias de internacionalización. Pero como suele decirse en distintos ámbitos, libros son amores. Y es por ello que estamos trabajando en la realización de una serie de publicaciones que recojan las experiencias de la cátedra a modo de anuarios y verán a la luz en el marco de esta celebración del 10º aniversario. Asimismo, queremos anticiparles que en el segundo semestre presentaremos una publicación de corte institucional celebratoria de estos 10 años, de la trayectoria de estos 10 años de trabajo, con la colaboración de muchos autores internacionales y muchos autores de la casa, que hemos dado a llamar Nuestra América en las políticas y procesos de internacionalización de la UNL,
reflexiones y aperturas en el 10º aniversario de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí. Por último, en el nombre del rector, ingeniero Mamarela, en el de toda la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización, y en nombre del Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral, queremos agradecer la generosidad de la doctora Dora Barranco, quien nos presenta hoy su obra Los feminismos en América Latina. Con esta actividad damos formalmente inicio a todo un año de festejos por nuestro latinoamericanismo. Gracias. Gracias, doctor Pedro Sánchez Izquierdo. Cedo ahora entonces la palabra, pasamos a la doctora Teresa Suárez y al profesor Emanuel Teumer, quienes, bueno, van a presentar y también dialogar con nuestra invitada. Repito, un honor tenerla entre nosotros, la doctora Dora Barrancos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a las autoridades por la invitación, porque tengo un gran gusto de dialogar con Dora Barrancos, amiga de muchos años, y especialmente quiero agradecer a Emanuel Teumer por esta invitación, justamente. Como se darán cuenta, con Dora compartimos contemporaneidad, porque hemos vivido un trayecto de vida común, con hitos muy coincidentes. Compartimos puntos de vista y en lo sociopolítico la mayoría de nuestras aspiraciones. Amelia Valcarce, una conocida filósofa feminista, propuso: necesitamos construir una época feminista. Eso es lo que hace Dora en todas sus producciones y especialmente en este libro que presentamos. Nos hace ver que no hay meritocracias, seguimos el camino de nuestras ancestras. Por eso decimos, estamos sobre hombros de gigantes. Una de esas gigantes es Dora, y para ver cuán gigante es, miremos su currículum. Lo voy a sintetizar, obviamente, primero porque todo el mundo sabe quién es Dora Barrancos, pero no quiero dejar de precisar algunas cosas muy importantes. Dora inicia su currículum con lo personal, nos muestra que lo personal es político, y ella nombra sus afectos, y también lo hace al comienzo del libro que estamos presentando. Su formación es completamente sólida, completa y brillante. Desde su licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título honorífico Diploma de Honor de la propia universidad, pasó a Brasil, donde recibió 2 posgrados, una maestría en Educación en la Universidad de Minas Gerais y un doctorado en Historia por la Universidad Estadual de Campinas. Bueno, sus desempeños laborales ya los conocen, ¿verdad? Es investigadora principal del CONICET, exdirectora del mismo organismo en representación de las ciencias sociales y humanas, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, exdirectora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, exdirectora de la maestría y el doctorado de la Universidad de Quilmes, en Ciencias Sociales y Humanidades también, y tiene una trayectoria de investigación de 3 décadas. Quiero mencionar que conocí a Dora en nuestras primeras jornadas de Historia de las Mujeres, en 1991, justo hace 3 décadas. Yo presentaba una ponencia y Dora era comentarista, aunque no de mi trabajo. Bueno, hoy ya tenemos cumplidas 14 jornadas de Historia de las Mujeres y 9 congresos iberoamericanos de estudios de género.
Para tener una idea de los espacios académicos internacionales a donde transitó Dora, mencionaré solo los países en los que dictó conferencias. Bueno, estuvo en la Universidad de Brasilia más de una vez, en el País Vasco, en Bilbao, dictó conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Chile, en la Universidad Libre de Berlín, en San José de Costa Rica. Vi en el chat que hay alguien de Costa Rica escuchando. En Oporto, Portugal, en Washington, D.C., participó en reuniones científicas también en Niterói, Buenos Aires, París, Lima, México, Colombia, San Pablo y prácticamente todas las universidades argentinas. Los temas de sus presentaciones están vinculados a las teorías críticas de las ciencias sociales, interpelando modelos políticos, como por ejemplo el populismo, la relación entre género y populismo en Argentina, relaciones entre intelectuales y política, por supuesto, género y sexualidades, género y la renovación de las ciencias sociales, los temas masculinidad, femineidad, maternidad y sexualidad, el sistema científico argentino. El Bicentenario en Argentina también promovió sus reflexiones con una conferencia en Mendoza. También participó dando conferencias en las jornadas, el Simposio Internacional Facendo Género, en el Congreso Internacional de Americanistas de México, en el CEDINCHI, Buenos Aires, etc. Bueno, quiero mencionar que tiene más de un centenar de publicaciones científicas. Voy a nombrar las revistas a donde han ido sus trabajos. La revista Debate Feminista de México, Horizontes Sociológicos, Religión y Sociedad, el archivo Edgar Leuwenroth, los cuadernos de estudios latinoamericanos de Oporto, Iberoamericana, el Journal of Latin American and Caribbean Studies de Estocolmo, la revista Estudios del Trabajo, el Journal of Women History, el periódico masón Tribuna Liberal, Labris, la revista de estudios feministas de Brasilia, los cuadernos Pagu, la revista Historia Social y de las Mentalidades. Además participa en innumerables comités académicos. Quiero decir que principalmente destaco la revista Arenal, que debe ser de las revistas feministas una de las más importantes. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar los libros de Dora Barrancos. Por decir, voy a mencionar solamente los editados durante este siglo. Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres. Fue coordinadora con Asunción Labrín y Gabriela Cano en la sección América Latina de Historia de las Mujeres en España y América Latina, 4 volúmenes, dirigido por Isabel Morán. Mujeres en la Sociedad Argentina, compiladora de Monstruos y Monstruosidades, Mujeres entre la Casa y la Plaza, coautora de Evita, una mirada actual de una apasionada eterna, Moralidades y comportamientos sexuales, Argentina 1880-2011. Quiero mencionar también un precioso trabajo en honor a Dora Barrancos, Devenir feminista, antología esencial, una trayectoria político-intelectual. Fue compilado por Ana Laura Martín y Adriana Valobra, editado por Claxo 2019. Y bueno, el de 2020, el libro que nos ocupa hoy, Historia mínima de los feminismos en América Latina, de la colección del mismo nombre, dirigido por Pablo Yankelevich, publicado por el Colegio de México. Una última cosa de su currículum, quiero mencionar algunos premios recientes que ha recibido Dora y reconocimientos.
En 2012, Ciencia y Mujer, de Burgos, España. 2013 fue distinguida como miembro honorario de la Sociedad Latinoamericana de Filosofía Práctica. En 2014 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En 2016 recibió el premio CONEX, Diploma al Mérito en Estudios de Género. En 2018, el premio de honor del Senado de la República Argentina. En 2019, el doctorado honoris causa por la Universidad de Rosario. Y el reconocimiento más reciente, ser asesora presidencial del presidente Alberto Fernández. Bueno, esto es una apretadísima síntesis de más de 30 años de trayectoria académica. Quisiera ahora hacer algunos comentarios acerca del libro. No le voy a hacer preguntas a Dora, eso se lo dejo a Emanuel. Este libro, como pueden imaginar, responde a una demanda temática muy exigente, tanto por la extensión temporal de más de un siglo y medio, como geográfica, ¿no es cierto? Un continente con una veintena de estados. Dora, sin embargo, encontró una forma de abordarlo en tres sesiones. La primera, México y el Caribe; la segunda, América del Sur; y la tercera, un posfacio con las 2 décadas del actual siglo, más notas introductorias en cada sección y notas comentadas de bibliografía al final. Bueno, pese a la diversidad que representa el objeto feminismos, logra gran profundidad y solvencia en una lectura llevadera, deleite para todos los públicos. Nos preguntamos, ¿qué se prioriza en una obra tan compleja? Es lo que denominamos la historia propia, siguiendo tal vez el título de aquella primigenia historia de las mujeres de Bonnie Anderson y Judith Zinsser, que desde los 70 marcaron un rumbo en la historia de las mujeres, sin tener que pedir prestado otros héroes. Una historia propia que encuentra en el patriarcado las barreras que impiden el desarrollo autónomo de las mujeres. Hoy diríamos de las mujeres y las disidencias. Dora indaga los orígenes del feminismo y nos remite, como casi todos los temas, a experiencias individuales e hitos colectivos y estructurales. Subraya que no siempre una feminista puede ser reconocida como progresista en todos los campos de la acción política, ni la acción colectiva es siempre feminista de clase. Las agrupaciones anarquistas, socialistas, socialdemócratas y comunistas marcaron diferencias con aquellas que defendían solamente las reivindicaciones de las mujeres. Las emblemáticas Flora Tristán y posteriormente las europeas Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Belén Zárraga y Alejandra Kollontai son especialmente destacadas por Dora. Ella elaboró conocimiento que fue situando en su contexto, enriquecido y articulado con activismo político, acciones gubernamentales e ideologías, proclives o no al progreso social. Así el texto se mueve en una dialéctica progresismo-conservadorismo donde se muestran paradojas. Por ejemplo, consecución de derechos durante dictaduras, como por ejemplo el voto en algunos países, y frustraciones por resultados adversos en proyectos legislativos presentados en periodos de gobiernos populares. Quiero destacar la asombrosa lista de asociaciones en los diferentes países y los incontables nombres de activistas que Dora encontró en cada una de ellas. Así, resulta imprescindible este libro para conocer los alcances de sus luchas en pro de obtener los derechos civiles, la autonomía, principalmente en lo económico,
y la ciudadanía con derecho al sufragio y a la representación política. De ambos temas se ocupa país por país, precisando estas luchas contra la subordinación. Asimismo, Dora menciona las publicaciones periódicas con que se van dando cuenta las acciones, conquistas o dificultades. Por supuesto, de parte de aquellas autoras beneficiadas con una temprana formación ilustrada. Otro punto de observación está en las militantes de los partidos, sindicatos o sociedades que tienen afiliación mixta y defienden otras identidades, además de la feminista. Con frecuencia, oponerse al patriarcado en esos ámbitos crea conflicto con los pares masculinos. En algunos de los movimientos sociales sucede algo parecido. No siempre se visualiza en primera instancia al patriarcado como una fuente determinante de su exclusión. Por eso la autora advierte y pondera cuando se producen corrimientos de fronteras en estos espacios de composición mixta. La líder ambiental hondureña Berta Cáceres constituye un ejemplo con su adopción del feminismo mucho después de haber defendido los bienes comunes de la comunidad lenca. Volviendo a la dimensión continental, el libro señala acontecimientos ejemplares en décadas posteriores, por ejemplo, significativos en la enunciación y tratamiento de derechos. En el siglo XX, el Congreso Femenino Internacional de Buenos Aires, en 1910, la Conferencia de Baltimore, Maryland, en 1922, convocada por la National League of Women Voters de Estados Unidos. En 1926, el Congreso Interamericano de Mujeres en Panamá, otro del mismo año en Chile. También en la década del 20, el primer Congreso Internacional Feminista en Río de Janeiro y la Conferencia Interamericana Feminista de Washington, a la que asistió la representación brasileña. El efecto de estas y otras reuniones contribuye al establecimiento de vínculos entre las activistas de distintos países, potenciándose los proyectos comunes. Dora cita también encuentros más cercanos que dejaron profundas huellas. La reunión de México en 1975, a partir de la que Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer, y asistieron allí Simone de Beauvoir y Domitila Barrios de Chungara, la líder boliviana del Sindicato de Amas de Casa. El cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Taxco, México, 1987, relevante por el tratamiento de la sexualidad libre y las relaciones lésbicas, o sea, lo que atañe a la patrimonialidad del propio cuerpo. Y el quinto Congreso Feminista de América Latina y el Caribe en San Bernardo, Argentina, 1990. Y fuera del espacio latinoamericano, la Conferencia de Nairobi en 1985, donde se hizo una revisión de la década y la aceptación del lesbianismo como derecho fundamental de las mujeres. Asimismo, la de 1995 en Beijing y la Marcha Mundial de Mujeres en el 2000, vinculada a sectores de izquierda y levantando reivindicaciones feministas, pero fundamentalmente económicas. Dora enfatiza el desarrollo de los estudios de género en cada estado, desde las más diversas disciplinas, los centros de investigación en género y diversidades en las universidades, que ofrecen un mapa muy denso, así como las numerosas publicaciones periódicas y bibliografía difundidas no solo por las librerías de mujeres, sino en todos los circuitos librarios en papel o digitales. En los años recientes del siglo XXI, nuestra autora remarca que en el sur global no estamos en etapa favorable en términos estructurales.
pese a que muchos de los gobiernos hayan accedido por voto popular. Dora mapea las acciones en todos los territorios en las últimas 2 décadas, principalmente las movilizaciones masivas con miles de jóvenes que se incorporan a las activistas de otras generaciones, ocupando las calles. Los casos de Chile, Brasil y Colombia más recientemente. Este país en guerra interna por más de medio siglo ya. Y en nuestros días es patético lo que sucede con Colombia. Resulta llamativo el activismo en sectores que eran pasivos hasta hace pocos años. Dora puntualiza que las principales banderas que se levantan en estas 2 décadas son las denuncias por los feminicidios, la campaña por el aborto legal, la modificación del monopolio legal de la heterosexualidad, las denuncias de violencia por parte de insurgencias femeninas en comunidades aborígenes, la discriminación en todos los planos. Es posible con la lectura de este libro hacer un balance de lo alcanzado a lo largo de América Latina, que es mucho sin duda, sobre todo porque las fuerzas han crecido de modo asombroso, más en los sectores juveniles. Favorecen las intervenciones en los medios de comunicación por las periodistas que difunden las causas feministas. Precisamente el movimiento Ni Una Menos tiene ese origen. Pero la situación de dominación económica con nuevos colonialismos, también signados por el orden patriarcal, se presenta adversa. Bueno, ahora tenemos que escuchar a Dora, que seguramente con su optimismo nos traerá una voz de aliento. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias también a todo el equipo de la Universidad Nacional del Litoral por hacer posible este encuentro, y nuevamente agradecerte, Dora, por tu generosidad y estar hoy acá con todas las personas que estamos asistiendo al evento. La verdad que es un gustazo. Tengo que hacer un paréntesis ya para romper el hielo, perdónenme, pero no sé si, Dora, preferís como... Yo tenía pensado, sí es cierto, tengo algunas preguntas, pero más bien me interesaba, como he planteado algunos 3, 4 puntos claves que quizás podrían ser posibles caminos para abordar tu trabajo, tu último libro. No sé si preferís que comience haciendo 1 o 2 y permitite hablar, y luego otros, o plantearlos de entrada y darte la palabra. Bien, bueno, ok. Yo primero que nada quería arrancar con subrayando una posible operación de lectura del trabajo, que es por lo menos con la que yo traté de leerlo. Y es pensándolo desde un si se quiere, desde una frontera, de un trabajo de frontera. Y ahí yo quería sí puntualizar y permitirme al menos un minuto para recordar al querido Carlos Italiano, que recientemente ha fallecido, y que en los años 80 trabajó desde Rosario, Santa Fe, en la construcción de esa frontera que bordea, si se quiere, los activismos homosexuales y el feminismo, al menos en los años 80. Él lo hizo desde el movimiento de liberación homosexual, con feministas como Unidas, y también con Madres de Plaza de Mayo en Rosario. Y a mí me parece muy interesante recordarlo, porque me parece que fue un colaborador en la construcción de esa frontera, y ese si se quiere, en la cual tiene algún sentido que yo pueda estar haciendo algún comentario hoy al respecto sobre este trabajo. Me siento en tremenda herencia con esa labor de activismo político que emprendió Carlos desde Rosario, por mencionar un ejemplo. Dicho esa posible operación de lectura fronteriza, que por lo menos desde la que me entusiasma leer el trabajo de Dora, una primera cuestión que yo encontré muy llamativo es: claro, estamos hablando de un libro que aborda los feminismos en América Latina, y como muy bien Dora señala en la entrada, se trata de una empresa bastante difícil, no es nada sencillo, algo por el estilo, y sin embargo creo, acá el primer punto, Dora, yo creo que, al menos, y me gustaría conocer un poco cómo los abordó, me parece que hay se conjuga una doble estrategia, que por un lado hace eco de la línea editorial en la que se publica este libro, que es la idea de una historia mínima, algo que me parece que está muy vinculado a una pretensión de conocimiento parcial, siempre, y me parece muy interesante esa idea de historia mínima.
Y por otro lado, una categoría que a mí me entusiasmó mucho encontrar en este libro, que es la de agencias feministas. Una categoría que acá voy al segundo punto, que me gustaría conocer respecto a este trabajo, que creo que puede ayudarnos a conocer mejor este trabajo, sumando a lo que Teresa ha introducido. Me parece que se presta así para no caer en visiones homogeneizantes del movimiento feminista, pero tampoco de los feminismos, sin necesariamente exigirle que esté conformado como movimiento, y encontrar, pese a que no estamos ante un movimiento, tal vez, una discusión que en buena parte es teórica, sí encontrar agenciamientos de cortes feministas, incluso en mujeres que han activado sin reconocerse necesariamente como feministas, pero que han traccionado, si se quiere, un orden cambiante, hacia una formulación cambiante, hacia sentidos que podríamos reconocer como feministas. Y ahí el carácter feminista también se vuelve casi una categoría analítica, tal vez. Esa era como una de las otras, la segunda cuestión que me parecía muy tremendamente clave para abocarse a una tarea tan compleja de hecho, como reconocer una de las más complejas en las que te has introducido, como es la de abordar los feminismos en América Latina, y por recuperar uno de los últimos capítulos del libro, los feminismos latinoamericanos. Cuidado con ese movimiento de torsión, que nos pueden llevar a expresiones del feminismo diferentes, no necesariamente armónicas, tal vez en tensión, disputando lo que cuenta como feminismo. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante, yo cuando leí este trabajo, claro, sí que es importante reconocer ese origen moderno, occidental, si se quiere, del feminismo, tal vez de reacción al republicanismo, hay todo un debate ahí, pero a mí me parece también igual de importante, si bien reconociendo esas raíces del feminismo tremendamente puestas en tensión por los recientes feminismos decoloniales y comunitarios en América Latina y el Caribe, me parece igual de importante ver ese trabajo que yo creo que está muy bien expresado en este libro, que es el de traducción, el de invención de conceptos, el de, nuevamente vuelvo a usar esta palabra, el de tensión de categorías que adquieren anclajes locales, que demandas sí, que hay demandas propias quizás de los feminismos en América Latina, pero que se conjugan en oportunidades políticas, en ventanas de oportunidades políticas que son propias y que adquieren rasgos diferenciales en función del Estado, de los estados. Y ahí sí me parece como muy importante otra decisión, una decisión de escritura historiográfica, que también me gustaría quizás conocer un poco más, que es la de ir tomando una historia de las expresiones de los feminismos por estados, por países. Y creo que ahí ese vínculo entre demandas feministas y ventanas de oportunidades políticas en estados más restrictivos, menos restrictivos, más democráticos, menos democráticos, me parece que es muy importante también para complejizar la lectura y la posibilidad de dar cuenta de cómo iniciar el principio, y como la propia Dora reconoce, una tarea, por supuesto, sumamente compleja, pero no por eso hay que renunciar a la posibilidad de conocer al respecto, está claro. Y no me quiero extender mucho, solo quiero marcar dos cuestiones finales que me parecían muy importante preguntarte, y que creo que puede servir mucho a conocer más el trabajo que has publicado, es el trabajo de archivos y de memorias que los propios feminismos emprendieron, y que sin lugar a dudas me parece, y que en buena medida te han permitido incluso poder rastrear y producir un conocimiento historiográfico sobre estos feminismos. Y ahí hay una tensión entre una tradición sumamente criticada, masculinista, heterocentrada de la historiografía, hay una tensión sumamente criticada, pero también de la preservación y la tarea de conservar, no solo de activar narrativas de memoria sobre las experiencias feministas, algo que me parece que en los últimos años ha adquirido nuevos aires, si se quiere, y también de construcción de archivos y preservación de archivos. Eso me parece como algo clave para quien esté interesado en producir conocimientos historiográficos, sociológicos, periodísticos, etcétera, respecto a los feminismos en América Latina, en donde incluso la propia idea de América Latina es eclosionada por el propio feminismo, tal es el caso de los feminismos de Abya Yala, recientemente, al menos en los últimos 12 años, 12, 15 años.
El último punto, cerrando, que a mí me llamó mucho la atención, es que al inicio de tu trabajo hay una propuesta de comprender, si se quiere, a las expresiones del feminismo como fundamentalmente una lucha por la conquista de la igualdad de derechos de las mujeres. Esta es una posible, y me parece unificante, una posible línea unificante de toda esa larga periodización que propones, porque incluso esto no quería pasarlo por alto. Complejizando precisamente las expresiones del feminismo en América Latina, en este trabajo hay una propuesta de periodización, si se quiere, de ciclos de los feminismos, que es algo que me parece muy interesante. Y quería volver a esto que remarcaba recién, de entender al feminismo como un movimiento de lucha por la igualdad de derechos entre las mujeres. Sobre el final del trabajo, por supuesto, aparecen algo que puede dar lugar a debates, pero me parece que es que es casi innegable, que es ya la adquisición de rasgos de carácter masivos o tintes populares del feminismo. Esto es muy reciente, el feminismo históricamente no ha sido un movimiento de masas ni masivo, pero en los últimos años la cosa parece que está tomando otras vibras, en otros colores, como dice Dora, en América Latina, y esto me parece muy importante porque en ese sentido me da la impresión, y esto era como una pregunta que dejo abierta, que en los últimos años también se asiste, sobre todo entre finales del siglo XX y principios de estas primeras 2 décadas del XXI, se asiste a una operación, si se quiere, política, mediante la cual no solo el significante mujeres se ha visto corroído desde dentro y conmovido desde dentro por los activismos lésbicos, por los activismos trans, por lo de las mujeres indígenas, por las mujeres campesinas, por las mujeres negras, sino también buena parte de los marcos interpretativos y los repertorios de protestas del feminismo se han visto, si se quiere, incorporados, me encanta esa palabra, por agencias sexodisidentes, podríamos decir, de la mano de agenciamientos maricas, lésbicos una vez más, lesbianas que no se reconocen como mujeres, pero que manejan un marco interpretativo sumamente feminista, y también travesti, por pensar nuestra región argentina, brasilera, andina. Me parece que ahí hay por un lado, un momento de conmoción interna de la categoría mujeres del feminismo, pero también como un cierto desborde, por llamarlo de algún modo, que quizás me encantaría conocer tu punto al respecto, a sabienda de que, y quiero decirlo sin ánimos de exagerar, estamos ante una de las personas que más conoce precisamente la historia de los feminismos en América Latina. Agradecerte por esta contribución y por el momento que nos estás brindando. Te cedo la palabra y por supuesto un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la cátedra. José Martí, 10 años, es toda una epopeya mantener una cátedra 10 años. Gracias, Ana, especialmente gracias, Pedro, por la afectuosidad, y Ana de la misma manera, y desde luego muchísimas gracias a Teresa y a Manuel. Teresa ha hecho muy bien en colocarnos en una estera común, de identidades respecto no solamente de la causa emancipatoria que nos atañe, sino de una constancia en materia de lo que podríamos llamar la dignidad humana, las luchas por la dignidad humana. Así que gracias, Teresa, por tanto compartir, y Emanuel, que representa a las jóvenes generaciones que ya están socavando los pilares no igualitarios de nuestra sociedad. Me das una noticia tremenda, no sabía que Carlos había fallecido, un homenaje muy especial. Tuve el gusto de conocer a Carlos hace muchos años ya, todo pasa, y le dirigí su tesis de maestría, y no lo veía hace mucho tiempo, pero guardamos un vínculo que sé que era de enorme correspondencia en tantísimo afecto. Bueno, nos reponemos y vamos a tan interesantísimas cuestiones, Emanuel. Yo las he anotado para que vean ustedes que estamos en la más absoluta
en el descampe de lo absolutamente no sabido, en el sentido de que yo no tenía ningún repertorio anterior de las preguntas, así que estamos en la espontaneidad más completa. Sí, hay esta doble estrategia, como tú mencionabas, de la historia mínima. La historia mínima es ya toda una tradición en materia editorial para el Colegio de México, es una categoría que al mismo tiempo presume de mínima y resulta que es tremendamente sideral si compete una analogía posible con algo que efectivamente significa, sin embargo, un análisis profundo de, hay ahí unas autorías excelentes, notables, prestigiosísimas dentro de este ciclo tan largo ya de las historias mínimas por parte del Colegio de México. Pero entonces justamente nos engañamos profundamente. Eso mínimo requiere, dado el fuste de la editorial, el fuste del desafío, el fuste del, digamos, del significado que alcanza, sintetizar, pero sintetizar no en 20 hojas, bueno, lo cual hubiera sido, sino en un texto que se va aproximando a las 200, 300 páginas, de modo que, pero bueno, ahí se escurre, entonces, se escurre la necesidad de que esa síntesis tenga unas implicancias tremendas, porque cuando nos ponemos frente a lo mínimo, en realidad nos colocamos frente a lo máximo. Esta es la cuestión. El desafío de lo mínimo no es lo mínimo. Para poder hacer una síntesis de esto, quiero asegurarles que fue por eso el trabajo más difícil, de mayor compromiso respecto de la indagación, del tiempo de la indagación, de la dificultad de la indagación, porque tal como lo decía Teresa también, he recorrido país por país, es decir, acá no se trataba de hacer, en fin, el panorama de una visión que podía ser interesante respecto de la toma, por ejemplo, regional del Caribe, pero ocurre, y con esto un poco ligo las últimas cuestiones, que me propuse hacer algo absolutamente situado. ¿Por qué? Porque hay una suerte dialéctica que siempre ocurre entre estos movimientos, agencias, efectivamente. Yo usé la palabra agencias más que movimiento, porque a veces no, el movimiento implica, es una categoría que tiene una serie de elementos, y a veces no, digamos, las insubordinaciones no daban lugar a los movimientos, daban lugar a una agencia por derechos. Siempre colectiva, la agencia es ese movimiento colectivo. Debo recordar que hay una enorme antecedencia en términos de la autorización de la palabra agencia. A Giddens, por ejemplo, al gran sociólogo, le gusta mucho más usar la palabra agencia, porque está, en todo caso está hablando menos de un caso de altura, de estatura demográfica, como de una significación respecto de una lucha determinada. Es colectiva, pero puede ser solo 10 personas, esto es lo que quiero decir. Y se manifiesta entonces como agencia, más que como gran movimiento. Entonces yo sorteé esa dificultad, justamente tratándose de los colectivos de mujeres, porque es muy difícil encontrar, sobre todo hasta los años 30, lo que podría ser unas organizaciones de masividad muy diferente de lo que ocurre hoy día. Entonces, efectivamente, la otra cuestión que planteabas, Manuel, tiene que ver con esto. Estas circunstancias pueden ser aparentemente homogéneas, pero son heterogéneas. Y hay también una dialéctica entre lo homogéneo y lo heterogéneo, entre lo que en algunas circunstancias muy localizadas dentro de los propios países significó siempre
movimientos diferentes. No dudo de que, no cabe duda de que después de este recorrido me doy cuenta de que ha habido circunstancias en que han agregado a las agencias y los movimientos. Y otras en las que ha habido cálculo metodológico diferente y hasta una apreciación respecto del objeto central en que discurre la procura de un derecho. Claramente podemos distinguir movimientos feministas más integrales, agencias relativas a determinados derechos, y por ejemplo el corte que siempre ha significado en América Latina el sufragismo. Había agencias sufragistas o movimientos centralmente sufragistas. A veces no se compadece la participación de esas mujeres en lo que podría ser el programa integral emancipatorio. Y ahí también ha habido un discurrir, a veces ha habido hasta diferenciales que han significado rupturas dentro del propio movimiento. En todos los países se puede percibir esa circunstancia de rupturas porque el punto de vista, porque efectivamente, y a veces centralmente por cuestiones metodológicas, cuestiones de estrategias metodológicas. Entonces, efectivamente quise hacer una localización. No escapa que estas agencias y estos movimientos tienen un colectivo primero de malla teorética, si ustedes quieren, de malla de percepción, de malla y al mismo tiempo de una interpelación que tiene obviamente un andarivel que anda por caminos internacionales, no cabe duda. Pero hay que distinguir el localismo, y hay que distinguirlo porque son los contextos sociales y políticos los que van de alguna manera teniendo influencia sobre la oportunidad en que van emergiendo más o menos, esto que tú decías, las disputas en un momento determinado por algún derecho que a veces queda relegado para una mejor oportunidad. O expresiones aún más disímiles, ¿no? Por poner un caso, digo, disimilitudes. Esta idea que puede ser muy épica, pero al mismo tiempo es ficcional, de que siempre el movimiento feminista, un determinado movimiento feminista, ha sido políticamente correcto en todo. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Que es impoluto respecto. Y hay muestras en las que efectivamente hay una cierta correspondencia por el costo de oportunidad. El caso de una de las corrientes feministas cubanas, sobre todo muy, muy vinculada a la estrategia de la procura del sufragio, que queda muy, muy ligada a la dictadura de Gerardo Machado. Entonces, digamos, no reconocer eso hubiera sido absolutamente un atropello tremendo a lo que queremos, ¿no? Es poner en evidencia tensiones, dolores, dificultades, etc. Bueno, otro caso muy parecido, en todo caso, en cualquier lugar, y lo saben muy bien las queridas compañeras de Paraguay, es que en la última fase larga de lucha por el sufragio, que Paraguay fue el último país en donde se conquista el sufragio femenino, tuvo una relación articulada con el gobierno Stroessner muy, muy marcada. La procura de ese sufragio, por lo menos en los últimos años, estuvo muy, muy demarcada esa movilización por la aquiescencia con el régimen de Stroessner, al punto de que la esposa de Stroessner era la presidenta honoraria de ese cometido. ¿Eso qué quiere decir? Que, en fin, que hay tensiones, que hay enormes dificultades, sobre todo en esto de lo que señalaba Manuel, enormes dificultades en que encontrar en un mismo sujeto humano, una mujer militante respecto del sufragio,
encontrar una completa traducción en todos los sentidos emancipatorios, ¿no? Muchísimas mujeres eran muy conservadoras y sin embargo estuvieron muy vinculadas a las luchas sufragistas. Esto es muy claro. De ahí devienen estas circunstancias, en fin, que nos llamaban la atención tanto, esta cierta aquiescencia con gobiernos dictatoriales. Al mismo tiempo, todo lo otro. Es muy común encontrar en América Latina nacimientos, surgimientos de los movimientos feministas a propósito del calor de luchas contextuales, por ejemplo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un contexto de enorme significación para la insurgencia de las feministas. Y lo notable es también que esto se da en Costa Rica. En Costa Rica el inicio de los movimientos feministas tiene que ver con la lucha contra la dictadura que, bueno, va a ceder al final de los años 20, y el renacimiento extraordinario, un país que a mí me gusta poner como ejemplo muchísimo, respecto de la tremenda saga feminista de todos los colores, actitudes y actividades que ha habido en el espacio de Chile, en donde en los años 20 uno puede recoger hasta 2, 3 iniciativas de partidos feministas. Inclusive en líneas conservadoras había digamos, una agencia específica para el análisis de la condición de las mujeres. Entonces, y es un país en donde efectivamente en los años 30, 35, las grandes expresiones del MEMCH, por ejemplo, tenían las grandes expresiones, digo, porque además el MEMCH fue el movimiento de emancipación de las mujeres de Chile, fue un movimiento notable que en algunas circunstancias consigue una enorme adhesión, y que se propone en 1935 inclusive una publicización respecto del derecho al aborto, no como agenda central dentro del MENCH, pero esto es notable, ¿no? Bueno, también ocurrió en México que en algunos momentos han aparecido de manera tan pionera esta exigencia. En el caso del MENCH es notable porque a menudo ocurría que había notas relacionadas sobre todo con este derecho, sobre todo para las mujeres populares, hastiadas de tantísima humillación y casi condenadas a parir sin solución de continuidad. En fin, esto, quiero decirles algo, ¿no? Me parece que ya se sabe. Después de esta investigación que me llevó muchos años, muchísimos años, y que tuvo colaboraciones muy maravillosas, a las que reconozco en los agradecimientos, debo decir también que sí, en algunos lugares hay ya un avance muy grande en repositorios feministas, y que notablemente nuestro país está muy atrasado en materia de un archivo y de archivos que permitan la reunión de tantísimos documentos, publicaciones, etcétera, ¿no? Voy a recordar que Rosario, por ejemplo, a mí me sorprendió, antes del COVID, por supuesto, en una de esas reuniones que tuvimos, y que hubo una exposición muy bella, sobre todo de publicaciones y de expresiones que habían aparecido en el territorio santafesino, sobre todo en Rosario, una enorme cantidad de expresiones que deberían sí ser primorosamente ya guardadas, están bien guardadas, pero quiero decir que deberían estar digitalizadas, etcétera, etcétera. Creo que es un esfuerzo que todavía no hemos conseguido en nuestro país. Voy a decirles que Chile sí tiene una digitalización de sus publicaciones periódicas, que es notable, y también un país como Uruguay tiene una digitalización, y que aparece obviamente a través de la página web, de publicaciones periódicas. Es cierto que ahí no pude encontrar algunas publicaciones que eran muy importantes, una sobre todo muy importante,
de una de las agencias más importantes feministas ha habido. Entonces, he ido ya a esta necesidad de cómo preservamos archivos y memorias, porque efectivamente hay todavía muchísimo, muchísimo para indagar. Me encontré en esta situación de que nos pasa a quienes hacemos trabajo historiográfico, ¿no? El descubrirnos en ese estado, es cierto que no es solamente para la gente que nos dedicamos a el trabajo historiográfico, ocurre para toda la actividad, en realidad con el conocimiento. Yo tuve un excelente profesor en epistemología en Brasil, lamentablemente muerto muy joven, Deison Rodríguez, que decía: no se les olvide que la máxima epistemológica es que el conocimiento va del conocer al no conocer. Y a mí me pareció extraordinario este estado de no conocimiento en que me ha vuelto a poner toda esta larguísima tarea, insisto que me llevó mucho tiempo, 3 veranos redactando, los veranos los aprovechaba para redactar y para avanzar. En suma, hay algo que hay que, me parece que el único señuelo interesante del texto es que hay incentivos para volverse a preguntar algunas cuestiones. Me tomé un atrevimiento que en cierta medida ofusca un poco a la norma fundamental historiográfica, y quise en algunos casos reconocer con detalle un acontecimiento. Ustedes saben que en historiografía está casi prohibido que nos detengamos en los asuntos de detalle, pero en esa suerte de crónica respecto de la instalación de un acontecimiento, para mí era imprescindible, porque era una manera de acercar algo de la carnadura. Me hice una obligación poner nombres, todos los nombres, y seguramente por ahí algunos están equivocados porque son traducciones que he tomado de un documento, o que he tomado de una publicación periódica, y entonces ustedes saben que eso también puede tener errores. Entonces ahí hay una tarea para las colegas, les colegues en cada uno de los países, de poder tal vez rectificar algunos nombres. Pero lo he hecho a propósito. En todo lo que he podido he recuperado esos nombres. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que más ocurre a la condición femenina es un no nombrar, un desaparecer, una no visibilidad. Por lo tanto, hice un acto absolutamente no ortodoxo. Fue una heterodoxia tremenda, en algunas circunstancias puntualizar más algún acontecimiento. Estábamos dentro de una historia mínima, por lo tanto tampoco podía hacer unos detalles tremendamente afinados. Pero quiero decirles que ahí hay una situación muy, muy a propósito. Recuperar muchos nombres, sobre todo para ver linajes, etcétera, etcétera. A mí no podía dejar de nombrar figuras que en realidad rompían un poco las certezas que teníamos y que estaban siendo convalidadas respecto de feministas de la primera hora, de clase blanca, de familias de clase media y letradas, casi todas. Pero también hubo otras mujeres, ¿no? Entonces ahí la tenemos a Prudencia Ayala en El Salvador, que era aborigen, no era una muchacha de clase blanca, étnicamente blanca. La otra cuestión es si en América Latina efectivamente el tema de la etnicidad blanca, la verdad es que es toda una cuestión, porque efectivamente hemos labrado, ¿no? Una relación que tiene que ver con esta América que finalmente es mestiza, es entreverada, etcétera, etcétera, salvo algunas circunstancias muy, muy puntuales. En suma, lo mismo me pasó con el
el caso de Argelia, que fue la gran feminista venezolana que se va a la guerrilla. La otra cuestión, a veces en estas cuestiones más heterodoxas, las relaciones tensas, ¿no?, entre movimientos de izquierda, feminismo, etcétera, etcétera. Y desde luego, las excepcionalidades a la idea a veces medio constante en algunos movimientos de izquierda de que el feminismo era un acto burgués, etcétera, etcétera. Y contra eso había también que insurgirse, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí todavía fenómenos a indagar, muchos, respecto justamente de, y sobre todo indagar más ciertas tretas habidas, ciertas circunstancias que permiten decir que hubo una cierta astucia en un momento determinado, ¿no? Avanzar acá, avanzar allá, de poner relativa, momentáneamente, cierta actividad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, una cierta cesura que yo alguna vez reconocí, que me parece que, en fin, no puede estar tan contrariada respecto de que después de perder la gran posibilidad de 1932 y haber significado que no tendríamos sufragio, ¿no?, en 1932, ni divorcio vincular, ahí se abre, sobre todo en Argentina, una relación muy, muy compacta de esas agencias feministas respecto de algo que les parece inexorablemente más importante, y es oponerse al nazifascismo. Entonces hay como un cierto momento de cesura de la sobreactividad feminista en los años finales de los 30 y 40, bueno, que efectivamente también fragua en un sentido absolutamente opuesto a la propia emergencia del peronismo. Pero bueno, las feministas más importantes se dedican en todo caso a denostar el ascenso nazifascista y sobre todo a auxiliar a las personas que emigraban de la situación ya brutal del default que ya estaba ocurriendo en 1938, la pérdida de la Guerra Civil Española. Entonces ahí hay una circunstancia argentina. Desde luego, las circunstancias de las dictaduras feroces tienen una intercalación. Por eso encontramos a un México y en general a los países, el caso de Costa Rica, que también tiene una enjundia muy particular de desarrollo feminista, en el sentido de que no han tenido feroces dictaduras, y por lo tanto el acercamiento muy temprano a la nueva fragua, al reverbero extraordinario de los años 60 y 70, nos encuentra en una situación muy dispar respecto de los feminismos al sur. En suma, no quiero perderme perdón que intercale un poco, pero estos movimientos feministas que surgen al calor de movimientos sociales muy intensos, el caso de la Revolución Mexicana, el caso también de las convulsiones en Ecuador, el caso de Costa Rica, y al mismo tiempo el resurgimiento del feminismo en un acoplamiento con las luchas por la retomada de las democracias, sobre todo en América del Sur. Cómo no evocar en ese Chile, digo que es tan notable respecto de esa larga saga, perdón, lo de Chile además tiene otra originalidad. Uno de los impulsores del feminismo en Chile es un varón, Luis Emilio Recabarren, que se dice feminista, estoy hablando de inicios del siglo, 1910, 1912, ahí que acompaña tantísimo a Belén de Zárraga, y que hace que las mancomunales tengan una fragua pro liberación de las mujeres. Esto es también muy singular en el territorio chileno, no lo vamos a ver en la Argentina.
ese socialista radicalizado de Luis Emilio Recabarren, siendo un operador pro-feminista. En fin. Y otra cuestión que no me quiero perder, porque tiene mucho que ver con lo que ya quiero decir al final, que son las manifestaciones, inclusive el Congreso de Baltimore, que fue obviamente tan preconizado y que tiene tantísimo que ver con una agencia muy vinculada a fogonear a la Unión Panamericana. No existía la OEA, y ustedes recordarán que la Unión Panamericana, bueno, a la gente que seguramente está más cerca de algunos acontecimientos era un organismo absolutamente regenteado por Estados Unidos. De modo que, pero bueno, al calor de esto, Baltimore se hiergue como la posibilidad de que haya una propuesta feminista con las mujeres, ¿no?, para la propia Unión Panamericana. Y ahí la primera emergencia de una propuesta de no una liga panamericana vinculada a las feministas norteamericanas, sino una liga propia de la condición femenina en América Latina y España, como es la liga que propone Elena Arizmendi. Estamos hablando de los años 20. Es decir, hay ahí ya toda una tensión entre la propuesta de las mujeres feministas norteamericanas, que obviamente hay ahí toda una hegemonía social, política y cultural norteamericana, versus la propuesta de Elena Arizmendi, a la que se van a sumar figuras del sur bien conocidas. Paulina Luisi fue una activa de la liga esa, que no prosperó mucho, pero que lo que les quiero decir, que tiene como un encendido precoz respecto de pensarnos en clave de condición femenina en América Latina. Y con esto estamos en el final. El libro estaba prometido para, como era una historia mínima, debía terminar en el siglo XIX, pero gracias a Pablo Yankelevich, a quien nunca terminaré de agradecerle, él fue el factotum, ¿no?, de esta obra, nunca terminaré de agradecerle el desafío que me hizo hace por lo menos 6 años atrás, cuando un día en México nos encontramos y me dijo: Dora, te propongo hacer esta historia, y yo efectivamente, con el tono más bizarro del mundo y el más casi, ¿cómo diré?, desafiante, dije inmediatamente sí. Entonces, quiero decirles que nos habíamos puesto de acuerdo que terminara, bueno, al final del siglo XX, porque el siglo XXI era una vorágine, ya era, pero entonces ahí nos pusimos de acuerdo sobre lo que elegiríamos, y entonces sí, ustedes saben que hice una selección de circunstancias que dan un poco, que iluminan bastante el sentido de las insurgencias de las mujeres y las otredades en este siglo XXI, que es impresionantemente rápido y ágil. Y ahí tomé por lo menos 5 circunstancias fundamentales que dan cuenta de la situación de amalgama y sobre todo de derrame feminista que hay al que se asiste en este momento. Hay algunos países en donde ese derrame es notable. Yo voy a señalar, por ejemplo, el caso de México, en donde hay un derrame feminista popular. A esto quiero decir, hay un feminismo que por eso hoy estaba escribiendo un poquito en torno de eso, con cierta holgura, pero también con cierta razón. Las más jóvenes se están llamando ya cuarta ola. ¿Por qué? Y porque en realidad no hay centros regentes que sean indicativos acerca de cómo ser feministas. Esto es notable. Se acabaron las lógicas normativo-edificantes de cómo ser feministas y de quiénes deben ser feministas. Hay una diáspora extraordinaria que alcanza a muchísimas mujeres. El caso de Berta Cáceres, a quien ha recordado de manera tan bonita Teresa, da cuenta de eso. Esta extraordinaria figura, que, en fin, que se acerca al feminismo comprendiendo, en fin, que todas esas luchas por su querida comunidad
implican ahora otras luchas, ¿no? Un estado de igualdad que a las mujeres todavía les debe. El propio eje de las luchas debe girar sobre las mujeres. En fin, y entonces tenemos ahora sí expresiones muy derramadas, lo mismo en Chile. México tiene una expresión de derrame feminista popular. Yo creo que Colombia, fíjense, en este momento, en Colombia la gesta de, saben, también en mi texto me ocupo de, termina con una situación bien dolorosa, como es la agencia antiderechos, ¿no? Y cómo, qué nos amenaza, sobre todo la agencia antiderechos. Y coloco ahí, para que no quede ninguna duda, que la agencia antiderechos me parece más amenazante cuando avanza sobre los sectores populares de manera política. Entonces ahí hay que, esto es lo que me parece que es la amenaza, es decir, y las nuevas derechas, que en este momento se ocupan de una manera notable de ser antiderechos. Las nuevas derechas son centralmente antiderechos, porque como nunca hay un fulgor que no tenía programáticamente la vieja derecha. La vieja derecha no tenía programa, digamos, no tenía un programa antifeminista, antidiversidad. Y resulta que ahora es programáticamente, lo hace. Esta es la novedad de estas derechas, que son antiderechos. Entonces, quiero simplemente terminar diciéndoles que esta masividad feminista también es la que les preocupa muchísimo a los antiderechos. Chile también tiene una manifestación así vigorosa, ¿no?, de feminismos populares. Y bueno, y yo espero que haya todo un renacimiento de las expresiones feministas en algo que efectivamente en América Latina tiene una estrategia que, en fin, que no se da exactamente por ahí en este momento, que no es par con lo que puede estar pasando en un lugar como España. Nuestros feminismos latinoamericanos son abrazadores, son completamente empáticos, por lo menos en sus expresiones más importantes, con los movimientos de la diversidad sexual. De vez en cuando aparece por ahí algún retablo digamos, algún retablo beligerante y arcaico respecto de la estabilidad mujer cis, vaya a saber qué quiere decir, lo digo con toda la expresión, no solo de la ironía, no sé qué quiere decir, sobre todo porque hace más de 60 años que estamos rebatiendo la normatividad de la naturaleza natural. La idea de que la naturaleza es la efigie de la moral sexual sobre todo, de la moral que significa lo binario y sus composiciones agregadas. En fin, yo creo que en América Latina hay un panorama hay un panorama de amorosa relación con las diversidades. Más allá, insisto, de que haya algunos segmentos por ahí que aparezcan como reivindicativos de un significante que parece que es nada trémulo, que es el mujer, mujer, mujer. Es un significante que hace ya 60 años, 70, que se puso en cuestionamiento. Estamos en una condición femenina, sin duda, pero no es una condición de la naturaleza naturanda, es una condición sobre todo rubricada, arquitectada y emanada de una gran operación sociocultural hecha por el patriarcado. Y para terminar diciéndoles que esas preocupaciones que se ven, sobre todo en esos segmentos feministas, con un significante que no se compadece con el estado de devenir, me parecen muy sin porvenir dentro de América Latina, dadas yo creo, las derramadas circunstancias que tienen los feminismos hoy en América Latina. Esa enorme agregación demográfica que va a los sectores populares, que va a las mujeres que efectivamente, sobre todo en Argentina, se han visto que van a los encuentros de mujeres,
y que van de una manera y salen de otra manera, en una suerte de identidad, por lo menos en estado de cabildeo. Y bueno, y a mí me parece que hay toda ya una interpelación profunda que hacemos, sobre todo, también me parece que en Chile está ocurriendo esto, una interpelación tremenda a lo que podría ser el congestivo significante mujer, mujer, mujer. Estamos en estado de situación de deriva, y hay algunas circunstancias, además, en el caso concreto de nuestro país, que han abonado notablemente el nuevo estado de ciudadanía para las personas trans, porque tenemos una ley de identidad de género, que a mí me gusta decir siempre, ha sido el más importante bien de exportación que ha dado Argentina, y que está tratando de ser emulado hoy día en algunas otras sociedades de América Latina, y especialmente en Europa. En fin, feminista no se nace, mujer tampoco se nace, varón tampoco se nace, estamos en un condicionante abierto, en un estado en que de todas maneras no puede hacernos olvidar que la operación patriarcal es una operación que insiste en lo binario y que insiste en un condicionante femenino, nada que, en fin, que sea completamente erradicado en una circunstancia que impida siquiera un estado trémulo respecto de esa identidad. Esta es una contribución a la historia de tantas acciones por la condición humana más digna, empeñada por mujeres a propósito de sus propios derechos. Pero efectivamente se abre finalmente sobre un cometido mucho más amplio, y que es la liberación humana más completa, en que asistamos a experiencias en donde el tono de la dignidad sea el color de la dignidad, el tono de la dignidad, la experiencia de la dignidad, nada tenga que ver con la situación sexogenérica, que tenga seguramente absolutamente independencia. Mientras tanto, obviamente, habrá una politicidad que todavía dé un cierto tono de erradicación de significado a condición femenina, etcétera, etcétera. Pero aspiramos a un mundo efectivamente en donde desaparezca, seguramente, como dijo la gran Virginia Woolf, en un cuarto propio. Habrá algún día, se asistirá algún tiempo, lo dice de manera muy rápida, por eso algún tiempo en el que ya no sea necesario esgrimir el derecho a la, y lo dice en francés, a l'écriture féminine. Habrá algún tiempo en donde efectivamente ya sea completamente dispensable el carácter sexogenérico para determinarnos en algún tipo de retablo, circunstancia, actividad y demás, ¿no? Y ella, ustedes saben que abonaba mucho la existencia de una sociedad futura en donde hubiera una suerte de androgenia generalizada, tal lo que presume en un cuarto propio. Mientras tanto, obviamente, tenemos tantísimas luchas por la libertad, la dignidad, la sostenibilidad de la igualdad en todas sus condiciones. Bueno, preguntas, algunas más. No, muchísimas gracias, Dora, la verdad que un placer escucharte y las líneas que por las que has recorrido. Creo que estamos contra la hora, me parece. No sé, Ana, si tenías algún comentario. Estamos. Sí, Dora
disponen de algunos minutos más, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Con Tenemos todo como gusto. 5 minutos, espero que se ha portado muy bien mi sistema. A veces, ustedes saben que la materia tiene alma. La naturaleza no tiene moral ninguna, pero la materia tiene una cierta alma. Resulta que a veces mi PC se le da por tener un alma muy sensible y me ha explicado un técnico, satura, y entonces hace como una especie de pan, ¿eh? Se cansa. Debe ser que se cansa de la dueña, entonces, pero no ha pasado eso, así que sigamos, confiemos en el alma buena que tiene hoy día la materia. Dora, si me permitís, hay unas lecturas que me permití hacer de Ana Boyer, de Universidad de Barcelona. Bueno, hay otras europeas que han vuelto a ver el tema matriarcados, ¿no? Relacionando que el patriarcado, la familia nuclear, etcétera, bueno, ya sabemos que son un núcleo que no nos promueve precisamente libertades a las mujeres, pero ella, Ana Boyer, ha explorado 6 comunidades que están en el Lejano Oriente, en América Latina, etcétera, de comunidades que quedaron fuera de los colonialismos y que entonces tienen resabios que no están ligados a la familia nuclear, ¿no? que conocemos y que es tan promotora de desigualdades y de violencias. Viendo, por ejemplo, que en esas pequeñas comunidades las mujeres tienen una autoridad increíble. Hay una comunidad en China, hay 2 comunidades en la zona de los Andes, etc. Yo no sé si has visto últimamente esas bibliografías, pero bueno, a mí me resultaron Sí. sumamente desafiantes. No tengo por acá, pero ustedes saben que este año, el año pasado, entre las tantas cosas que hice, fue un ensayo crítico a Paul Lafargue en su texto notable que era El matriarcado, ¿no? Que lo hizo justamente en un acople al propio texto de Engels, lo sigue y entonces vuelve sobre esa cuestión, que efectivamente, es decir, yo en esto voy a volver sobre textos historiográficos muy demarcatorios, Lerner y algunas, y hoy lo que se está sabiendo, ha aparecido otro texto nuevo. Sí, yo creo que la verdad no me parece que haya existido matriarcados, han existido cooperaciones muy, muy articuladas, ¿no? En donde efectivamente el principio viejo, principio de matrilinealidad, que es el que más dudas planteaba, pero la matrilinealidad era como una circunstancia elemental, dada que es muy empírico la condición de madre, es muy empírica, es una constatación total, y efectivamente en épocas seguramente de mucha promiscuidad, etcétera, etcétera, también está en discusión esto, puede haber habido un grado de significación relativamente, ahí sí creo, igualitarios, y a veces tal vez mayores. Se ha dicho que la misma Lerner dice que en su texto, que probablemente en el centro de África haya habido alguna expresión mayor de la reputación y la estima de mujeres. Yo leí un artículo bastante antiguo de Ana Boyer. Últimamente se puso de moda visitar aquella isla en la que parece que hay remedios matriarcales. No me parece que estemos en condiciones de suscribir una era pretérita anterior al patriarcado como matriarcado. Más bien, creo que hay indicios de mucha cooperación. El patriarcado al final se inventa hace ¿cuántos? 6.000, 7.000 años. Entonces, lo que sí, y Morgan había delineado, ¿no? Bueno, estamos hablando de antes de mediados del siglo XIX, la idea de una gran cooperación
humana antes del invento del patriarcado. Esto es así. Es decir, lo que por eso digo, insistí, yo tuve que hacer ese ensayo crítico diciendo, bueno, lo que sabemos hoy es que no ha habido, aunque yo creo que la Fargue incomodaba muchísimo a su tiempo, muchísimo, diciendo, miren, además de creer que son los dueños absolutos de todo, obviamente un endilgamiento claro a la clase burguesa, también se creen que han sido decisivos. Bueno, yo les voy a mostrar que no ha sido así y que hay detrás de todo que aparece tan poderoso hoy, ha habido un poder femenino. Entonces, yo no creo que pueda encontrarse, ¿no?, una prueba sustantiva acerca de un poder extenso matriarcal. Sí creo que podemos encontrar tal vez cada vez más pruebas muy cooperativas, que no había un diseño de ninguna, digamos, no había diseño societal antes de la propiedad privada, de la apropiación de mujeres, ¿no?, y de la apropiación de cosas, de bienes, de rebaños, etc. Yo creo que el mundo era muy cooperativo. Ese es en realidad lo que Engels señala cuando va y analiza a Morgan, ¿no?, porque a él le gustaba muchísimo que Morgan hubiera dicho esto, que tenía ahí como un patrocinio también lo voy a decir con todas las letras, pro-socialista. Sociedades en donde había una comunidad cooperativa, donde no había un poder por encima de otro, donde no había una división de grupos de dominio, efectivamente estamos frente a sociedades pre-patriarcales. Sí creo que hay gran cooperación. No me parece que estemos frente a esta situación extensa de poderes femeninos. Es cierto que en algunas sociedades, por muchísimas razones, sobre todo tampoco por la sobrevida, las mujeres, lamentablemente, hasta en las pruebas que tenemos del Neolítico superior, lo que se sabe de las excavaciones ahí en la tremenda zona del Éufrates y el Tigris, están arrasadas hoy, etcétera, donde se han hecho más excavaciones, se muestra que las mujeres viven menos que los varones, a causa de los partos. Esto es evidente, ¿no? La edad encontrada era promedio para las mujeres, tumbas de 6.000 años, creo que 5 o 6.000 años atrás, son de 28 años para las mujeres, 31 para los varones. Después todo esto, ustedes saben que cambió, ¿no? Hoy las mujeres, es una pésima noticia para los varones, saber que nuestra sobrevida parece que también en esas expectativas que se hacen en China respecto de que vamos a vivir hasta 121 años y tal, si el COVID nos deja, también hay un diferencial grande a favor de las mujeres. En suma, he contestado mucho, pero me parece que hay que asociar a vidas, a existencias y a comunidades cooperativas, que no estaban en disyuntivas brutales de poder respecto de propiedad, etcétera, etcétera, y que no es lo mismo en todo caso, y había respetabilidad, y había expectabilidad con relación a las mujeres, pero, en fin, a veces, yo creo que la idea del matriarcado, que la inventó sobre todo en la mitad del siglo XIX, a mediados, fuertemente, Bachofen, sobre todo, era una mitología, porque era una mitología tremenda, y él mismo lo arroja sus hipótesis toda absorbida por cuestiones mitológicas, religiosas. A mí me pareció siempre, bueno, está bien, que por ahí, quién sabe, viendo más y si hay más acontecimiento científico que lo muestre, a mí me pareció siempre que fue la gran compensación del patriarcado en el siglo XIX. Alguna vez ustedes tuvieron poder. Fue completamente compensatorio, ¿se entiende? Sobre todo un Bachofen que escribe en uno de los lugares en donde, bueno, las mujeres van consiguiendo algún tipo de derecho, ¿no?, que es Basilea, ¿no?, el lugar donde después va a ir Nietzsche a dar clase.
En fin, es un estropicio, porque la verdad que el siglo XIX es de una insensatez, es tan injurioso, que efectivamente algo de compensación tiene que haber, y ahí apareció entonces el matriarcado. Pero, insisto, es una conjetura. Quién sabe, en la próxima vida me dedico a excavaciones, porque es muy fascinante, a mí me fascina particularmente, ¿no? El nudo ese en donde se experimenta la apropiación, el adueñamiento, ¿no? La patrimonialidad de los cuerpos. Que no dejo de pensar que ahí sí, ahí está la hebra que conduce a esta circunstancia que es única de la especie, que es el orden simbólico. Y que bueno, nadie sabe cuándo nace el orden simbólico. Cuando le preguntaron a la Lévi-Strauss, dijo más o menos, sí, qué sé yo, cuándo nació. Sí. Qué sé yo. Pregunta atrevidísima todavía, ¿no? Pero a mí me parece que está en las entrañas, ahí, en esa maniobra, que bueno, que me parece que debe ser adjudicada al Neolítico Superior. Bueno, ahí aparecen ahora unos trabajos muy recientes que han sido publicados algunos en Nature, respecto de que, bueno, son trabajos que tienen que ver con, bueno, 8.000 años todavía. Bueno, en el Paleo existía cooperación. No existía nada semejante a diferenciación injundiosa sexogenérica. Pero bueno, gracias, Dora. es una invitación a todavía, qué sé yo, a conjeturar. Está bien, gracias, Dora. Dora, por respeto a los que están escribiendo en el chat, hola, me gustaría saber si Dora exploró en su libro algunas discusiones que han atravesado históricamente a los feminismos, al menos en el Río de la Plata. Me refiero, por ejemplo, a la discusión autonomía versus institucionalización. Yo entiendo que esto Dora lo ha expuesto, y a los debates en relación a la prostitución / trabajo sexual, que en realidad son marcos. Yo me estoy acordando en estos momentos de la Convención de Palermo, en que a cambio de que la trata sea reconocida en términos de criminalidad organizada, bueno, justamente se redacta toda esta cuestión del consentimiento, ¿no?, entre regulacionistas y abolicionistas. Creo que son, bueno, otras cuestiones. No sé si querés hablar sobre esto, Dora, pero sí, bueno, por lo menos... La pregunta de Eva es muy interesante. Justamente, uno de las tensiones mayores, vertebrales, en casi todos los movimientos feministas, fue durante, sobre todo, 80, 90. Finales de los 90 ya se había aplacado, fue la tremenda divergencia institucionalistas versus autónomas. Bueno, ocurrió que había muchas mujeres del plano feminista que habían ido ya se habían incorporado inclusive no solamente a gestiones políticas, etcétera, a gestiones de política internacional, ¿no? La llegada de muchas feministas latinoamericanas, cuyos nombres no voy a dar, a organismos internacionales. Y bueno, esto por un lado. Por el otro lado gravitaba la idea de organizaciones feministas que tenían muchísimo que ver emblemáticamente con asistencia a mujeres, que se tornaron ONGs y que era un problema, y que se constituyó en una suerte de circunstancia grave porque algunas instituciones efectivamente recibieron recursos internacionales. Este era el otro problema. Pero ustedes saben que en Argentina nos privamos. Teresa seguramente va a estar de acuerdo conmigo, yo lo analicé varias veces. No tuvimos esa guerra intestina. ¿Por qué? Porque Argentina no fue receptora, sobre todo, de subsidios internacionales como ocurrió en otras latitudes. Chile, por ejemplo, fue un país donde la lucha fue grande por esto. México, ni les digo. Pero a nosotras, acá, no nos alcanzaban esos subsidios. Yo me acuerdo muchísimo de las dificultades que tenían organizaciones feministas procurando subsidios. Había guías, Teresa se va a acordar, había guías para aplicar, etcétera, etcétera,
pero esos subsidios no estaban destinados en general, porque se calculaba que en la Argentina la situación general, societal, era mucho mejor, etcétera, y entonces no fue una plaza digamos, de recepción. Entonces acá había otras cuestiones, sí, algunas organizaciones que estaban, recuerdo, recuperación de la democracia, había organizaciones que estaban más cerca en aquel momento de lo que fue la gobernanza, la primera circunstancia de gobierno que tuvimos con Alfonsín, y el hecho de que hubiera un segmento que después derivó mucho más tarde ya en el Consejo Nacional primero de la Mujer y después de Mujeres. Entonces había algunas situaciones ahí, pero no fue para mí, desde mi percepción, no fue eso lo que dividió tajantemente a las organizaciones feministas en Argentina. Pero fueron muy dolorosas las divisiones en México y fueron muy dolorosas las divisiones en Chile. Muy dolorosas. Tampoco alcanzó, por ejemplo, en Uruguay la dimensión. No digo que no hubiera algún estrépito, pero no era por ahí. En fin, esto me parece que después se cerró mucho ya al finales de los 90, los propios feminismos fueron cambiando mucho. Yo alguna vez apunté, por supuesto para Argentina, la idea que había, y en fin, la nombro mucho a Teresa porque Teresa forma parte de toda esa leva de recuperación democrática y feminismo, respecto de, sí, había una cosa que era medio canónica, que era el feministómetro, como dijo Laurita Mazzón alguna vez, ¿no? Aquella cosa del linaje. A ver, revisar un poco cuál era el ADN feminista. Lo que era patético, piensen ustedes. Las feministas nos quejábamos de que no fuéramos partido de masas, como es hoy, pero al mismo tiempo había liturgias de ingreso digamos, a la parroquia. Pero eso se terminó, se extinguió completamente. Ya no hay, por eso digo, que hay unas cuestiones de esta cuarta oleada, es que no hay un centro gravitante que tenga feministómetro. Felizmente no lo hay, ¿no? Entonces hay un gran aquelarre, una gran anomalía salvaje, diría Negri, para referirse a la gran, extraordinaria saga espinociana. Y esto es bueno, esto es maravilloso. A mí me parece notable que, en fin, que haya esto, se entra, se sale, se pone, en fin, que haya feminismo de todos los colores, me parece que es muy maravilloso. Y lo que importa no es la carátula, insisto en esto siempre, sino en la insurgencia. Lo que caracteriza, al final, lo que nos caracteriza es la capacidad de insurgencia, no es la carátula. La carátula no es la que determina finalmente nuestras adhesiones a la insubordinación al patriarcado, sino nuestra capacidad insurgente. Bien, Gerda Lerner toma como ejemplo a Catal Uyuk, sí, en el corredor sirio-palestino, y habla de cooperación económica, matrilocalidad y matrilinealidad, efectivamente. Sí, así es, sí. Porque era evidente, ¿no? La línea de la matrilinealidad es inexcusable, por eso que decimos, ustedes, los varones, estuvieron en una penumbra bastante grande. Bueno, también tenemos que decir que son las descompensaciones que trae el propio patriarcado, porque había una nebulosa sobre la paternidad. hasta la prueba de ADN, podríamos decir que había una incomodidad. Eso en este momento me está sugiriendo algo. ¿Ven? Un paper acerca de cómo el patriarcado fue tan duro, porque yo vivo diciendo que les exigió cosas tremendas. El patriarcado dio mucha jerarquía, dio diferenciales abrumadores y demás, pero les dio unas circunstancias bastante ominosas de folletín masculino, ¿no? Entonces,
Pero bueno, la gran cuestión era esta. La maternidad se constituye un acto empírico, se embaraza, se hace parte, etc. Bueno, hasta la prueba de ADN, esto era muy nebuloso. Por eso las localizaciones humanas prefirieron, los grados de identificación se daban por la matrilinealidad. Se daba... Bueno, por eso los esfuerzos desde el Concilio de Trento, siglo XVI, que contribuyó, ¿no es cierto?, a establecer la legitimidad, y bueno, en América Latina eso corrió bastante, si bien yo que he explorado documentos coloniales, la inscripción de niños huérfanos, hijos de padre no conocido, estaban a la orden del día y superaban más del 30%, o sea que la obediencia al Concilio de Trento tampoco podemos decir que fuera muy exitosa. Efectivamente, pero claro, es el gran concilio que intenta poner orden en el gran aquelarre. Esto era así, intenta poner orden, ¿no? 35 años debatiendo, ¿no? El concilio duró todo eso. Pero bueno, se puso un poco más de orden, porque eso yo también creo, yo siempre digo que hubo un momento, sobre todo cuando, bueno, de la alta Edad Media, cuando ya estalla, cuando ya el Imperio Romano estalla y se viene todo esto abajo, hay un momento de craquelé para el patriarcado, para mi gusto. Reruralización, etcétera. Bueno, las monjas hacen lo que quieren en sus abadías, lo que se les antoja. Un momento, imagínense, además con las rencillas internas de la iglesia, etcétera, 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 hay un cierto craquelé. Eso no quiere decir que desaparezca para nada el patriarcado, pero quiero decir, hay una situación, inclusive la literatura lo ha puesto tan bueno, tiene ese libro de Rosa Montero tan bello, bueno, cuyo nombre ahora en este momento se me despintó, sobre aquella mujer soldado, etcétera, etcétera, que no tiene ningún problema, un poco cumpliendo ahí, Manuel, ¿se acuerda? Un poco haciendo lo que, un poco rememorando o tomando algo del empeño estético de Virginia Woolf en el Orlando, ¿no? Ustedes saben que eso también dice algo, ¿no? El propio Orlando. Virginia para mí era uno de los seres geniales anticipatorios. Se los quiero decir, saben que tengo una adhesión a Woolf completa, porque la época todavía no era de ensayo duro, agudo sobre el patriarcado, salvo estos textos que provenían del materialismo histórico, ¿no? Y allí Orlando es maravilloso. Es un texto que pinta de manera notable el fluir, varón-mujer, de una manera que es completamente anticipada, ¿no? Y algo que efectivamente no deja de admirarme en ese texto, que todavía no había historiografía propiamente feminista, ¿no? Cuando ella escribe, cuando hace su obra. Y a mí no me abandona nunca esa cristalización, sobre todo del siglo XIX, comparado con el propio siglo XVII, que dice, siglo XVII, un amante, siglo XIX, un marido. Está dicho todo. Porque efectivamente, ¿no? Es que el antiguo régimen respecto de la moral sexual de las mujeres en la corte es completamente diferente de la restricción burguesa. Todavía orada nuestra cabeza, pero ¿por qué la burguesía fue tan ridículamente patriarcal? ¿Por qué esa acumulación capitalista se daba
tenía que ser tan consonante. Respecto, bueno, en fin, algo que en la sociedad cortesana evidentemente es muy diferente. Pero bueno, ya nos fuimos de América Latina. Yo les quiero decir algo. Ahora, volviendo, ustedes saben que uno no, con esto de que el camino del conocimiento va del saber al no saber, y he tenido que explorar por razones de, bueno, tengo que dar clases, etcétera. Y es muy interesante lo que ocurrió, sobre todo con los organismos internacionales y el predicamento feminista dentro de América Latina, que de alguna manera tiene muchísimo que ver con, bueno, cuando se constituye la OEA, 1948, Colombia, etcétera, etcétera, y la compenetración que viene, sí, desde América Latina, inclusive para Naciones Unidas, respecto de, bueno, lo que se ponía como más exigente, ¿no? La declaración, las declaraciones sucesivas de, en fin, ustedes saben que la incorporación, ahí en la famosa conferencia de San Francisco, California, que origina finalmente el nacimiento de Naciones Unidas, y la primera, la primera arquitectura que tiene Naciones Unidas, la conferencia, etcétera, etcétera, son dos latinoamericanas las que van a proponer que se determine por la participación de mujeres en la representación. Hay un trabajo reciente hecho por dos jóvenes que han mostrado, en todo caso, el papel de Berta Lutz, una de ellas, y de la otra que era de origen dominicano. Siempre se había dicho que había sido Eleanor Roosevelt la que había propuesto, bueno, en las cartas primeras, ¿no? Conferencia de San Francisco, la cuestión de que había que las Naciones Unidas tenían que tener representación de mujeres. Bueno, no fue ella, fueron dos latinoamericanas. Una, Berta Lutz, en un trabajo que recomiendo que está por ahí, y las dos trabajaron mucho. Hay un documental que se ha hecho sobre eso, pero lástima que yo del documental tuve noticias muy tardes. No, esta investigación es muy interesante, muy bella. Así que bueno, vean, ahí hay una rúbrica de feministas latinoamericanas. Dora, quisiera leer como síntesis de los numerosísimos mensajes de felicitaciones y agradecimiento, que sintetiza mucho ello. Muchas gracias por la actividad, qué placer escucharlos dialogar a los tres, siempre es un placer aprender desde el respeto y la amorosidad, dos condiciones que estuvieron presentes en este encuentro. Mi mayor agradecimiento a los tres, muy especialmente a Dora Barrancos por su participación en nombre de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí, el mayor de los agradecimientos, de los reconocimientos, nuestras felicitaciones, y dejo la despedida para nuestro secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo. Muchísimas gracias nuevamente a los tres y a cada uno de los participantes en este evento. Bueno, también, muy Ana. poco más por decir. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias al público que ha participado y que se ha mantenido en tiempos de rating, se ha mantenido el rating estable, Dora. La gente ha permanecido y muy agradecidos por esta actividad y por haber empezado de este modo el festejo de los 10 años de la Cátedra Martí, una de las estandartes de la internacionalización de nuestra casa. Así que bueno, renovando el agradecimiento de todos, le pido un aplauso virtual y nos encontramos en la próxima. Toda la gratitud es mía,